Si hay preguntas. Sí, dime. Has hablado de que había dos conciencias, una conceptual y no conceptual. Y luego has dicho que la no conceptual es la conciencia de los 6 sentidos. Entonces, los 5 sentidos que conocemos de toda la vida me quedan claros, pero no entiendo que la conciencia mental sea no conceptual. Di Selçuk Yorba. Ani di Selçuk Ilogi Tsenchi de Selçuk Ilo di Toparwa. Ani Selçuk Ilogi Tsenchi di Wangshe Mikwang Nawang Reba Chewang Luang Tukyurvayan. Ani morang di tes hakogi mindu. Kalitzarna di. Perdona, la pregunta es. ¿Qué? ¿Cuál es la conciencia mental no conceptual? Exacto. Oni di Wangshe. Di Wangshe di Nikwang Nawang di Tsama di Topareva. Topa mare. Ini di Tsenchi Selçuk Ilogi. Senju marta. De Tunjure. Tukjuk. Vale, esto, o sea, di Tukjuk Ilogi Tsenchi di Mikwang Nawang. Mixiba. Jima di Geshala di Selçuk Ilo dan Tukjuk Ilo di Nansu di Nanche Kyapsuma. Ani Selçuk Ilogi Tsenchi Karisumso. Topa. Di Toparwa. Ani Mikwang Nawang Tukirwa. Di Tsenchi di Tukjuk Ilogi Tsenchi Rawa. Vale, estos, salvo que era el sentido del ojo, era el ejemplo de la conciencia involucrada colectiva. No eran los ejemplos de la conciencia, la cual no es conceptual. Es esto, ¿no? ¿Lo ves? Bueno, te lo voy a explicar bien. Es la conciencia involucrada eliminativa, quizá, la que no... Antes de explicarnos esto, habéis comentado que había dos tipos de conciencia, la conceptual y la no conceptual. Sí. Y entonces, he apuntado, la no conceptual es la conciencia de los 6 sentidos. Entonces yo entiendo que yo percibo un objeto y la primera imagen que me llega es la real y luego es cuando yo creo el concepto. Ajá. Pero no entiendo la conciencia mental, cuál es el primer momento que no es conceptual y luego se convierte en conceptual. Aha, vale. Mare, dire di Shepa Niore, Toppadan Tome Niorva, Tome di là di Mikwang Nawang di Tuktela Rwayan. Ani di Morang di Hakogi Mindu di Tokme Ne, Toppa la, Toppa Bardu, di Candesto Gire, di Morang Tes Hakogi Mindu. Tokme Rwa, Tokme Ne, Toppa Bardu, di Candes Chungire di là. Sembigna, Toppa Nantome. Por ejemplo, mira a Gesha. Me ves, ¿verdad? Pues él es no conceptual. Di que chip tampo di rve. Ahora cierra los ojos y piensa en él. Esto es conceptual. Sí. ¿Lo entiendes? ¿Es esta tu pregunta? A ver. Sí.
Claro, pero yo esto lo entiendo con la conciencia de la visión, porque él, o sea, yo cuando le miro, es mi conciencia visual es la que luego se transforma en objeto, pero no entiendo la conciencia mental, ¿cuándo pasa a ser concepto? O sea, ¿cuál es el primer momento de esa conciencia mental? Di tampo di kecik tampo di wangom di morang di pernah di tampo di mikshe di sugla tagerwa ani sugla tane mikshe sugla tane ishela katu yongire ishela kecik ni padirme. Vale, entonces, o sea, el primero es cuando tu conciencia del ojo ve el objeto. El segundo momento de esto ya es la mente. Sí. Es la conciencia de la mente. Sí, creo que estoy haciendo mala pregunta. Hemos hablado de 6 tipos, o sea, 6 sentidos. 6 sentidos, sí. Vale, el olfato, el gusto, el tacto. Y uno de ellos es la mente. Mi pregunta es sobre este sentido de la mente. Vale. ¿Cuál es el primer momento que no es conceptual y cuando pasa a ser conceptual? No entiendo el primer momento, cuando no es conceptual. Vale. Mari, morang di mikwang di duk yorwayan. Di iwang yang yorwayan. Oni di morang itiwa, iwang ne, ishela pardo kande yorwayan. Iwang podang ishe chipare. Ini ngadi kecetidu di keshela di ngadi mikwang dan mikshe chipamare sungsong. Miwada meshi chiwa marita. Iwada ishi chiwari. Vale, entonces, o sea, si ini duk yorwai iwang dan ishe di Dela miwan. iwang Dela yorwai. miwala, dela iwa. Iwada. Vale, entonces lo que dice, o sea, así como todos los otros sentidos no es así, o sea, si tú dices, por ejemplo, el sentido de la vista y la conciencia de la vista son separados, entonces con la mente dice que son los mismos. Cuando dices el sentido de la mente, es lo mismo que la conciencia de la mente. ¿Vale? De la iwasa, iwada ishi, miwada meshi. Ine iwang dan yeshe dan ishe di chipare, mikwang dan mikshe chipamare. Chipare yang. Miwang sana meshi sero, miwang dan dilo da. Nam daga, duse da chudu. Miwang sero, wangpo sujin pa da. Meshi saji miwang dala tenyang ki dagin ki. Ko dagin di miwang re, meshi ki dagin karita miwang di yichi. 미와 당이 어디래? 다 이와 세디다 이시. De mikshe gitagen. 미와. Miguan. Es como, por ejemplo, bueno, entonces, o sea, con los demás es la conciencia del ojo, el factor la condición de empoderamiento de la conciencia del ojo. Es el sentido de la vista. Entonces, el sentido de la mente y la conciencia de la mente son lo mismo, pero en la conciencia del ojo y el sentido del ojo no son lo mismo. ¿Lo entiendes? Sí. Perdón, cuando se habla de los 6 sentidos, se habla de los 5 sentidos más la conciencia que tiene cada uno. Exacto. No de conciencia o otra cosa, porque creo que eso es lo que da lugar a confusión. Entre la conciencia y lo que es el sentido. En la conciencia de cada sentido. Se habla de eso. Sí, siempre, sí. Que las condiciones de empoderamiento son los sentidos. Son el órgano. También se habla del sexto sentido, pero es la mente. Exacto. Pero estos son diferentes, o sea, lo que es el sentido y la... En Sera Corán dire di Miguan dan
Wansama, Wang Tuk Yorbayan, Namshe Tuk Yore, Honikoran, the sometimes the this, the Kepar Dini Kepar Yeme, sometimes this Gotongidusa, the Mitsama, this Gotongidusa, the Wang Tuk Dela, Namshe Tuk Dela, this Gotongidusa, sometimes Chichena, Mokoran in the Sumidwa. 阶级主要了，阶级主义有了。阶级主义是，阶级主义。他节目都年老，对，我不住，那不是住，那不是个住，安尼我不住，老了吧？这当没事。 미워 나시 나와 메시스 시바데리 시바리지 Re shibarwayan. Ine mig da mingwan chiparve. 말에 Chipamare. 미워서 디 코바데리 모두 코바데리. Entonces, o sea, aquí claro hay una diferencia. O sea, uno es el ojo en sí, o sea, lo que es el órgano. El otro es el sentido del ojo. Y luego es la conciencia del ojo, que aquí es donde entra la mente, la conciencia. De Mikwang Senchurrebe. O sea que lo único que es conciencia es la conciencia del ojo, no el sentido del ojo. Cuando el ojo no tiene ningún problema de visión, entonces la conciencia de la visión será correcta. Entonces, si uno de los ojos tiene algún problema, entonces automáticamente afecta la conciencia de la visión. Y es por eso que llevamos gafas. Entonces es cuando, si uno de los ojos es el que está mal y nos lo tapamos, veremos muy bien con el que ve bien y muy claro. Y si miramos con el otro, o sea, cuando tapamos el bueno y miramos con el malo, entonces no vemos bien, lo vemos borroso, no vemos bien lo que pasa. Entonces, ¿por qué este ojo no ve bien? Pues porque el sentido del ojo, en este sentido del ojo, hay algún problema. El fallo no está en la conciencia del ojo, está en el sentido del ojo. La conciencia es correcta, ya está bien, es el sentido. Y lo mismo si una oreja oye muy bien y la otra oreja no tiene algún problema y no oye bien. Va a pasar lo mismo. El fallo no está en la conciencia de la oreja. Entonces quiere decir que una oreja, el sentido de la oreja es correcto, funciona, y en cambio en el otro que no oye bien hay un problema. Entonces es igual cuando leemos y no lo vemos, que se vuelve todo borroso, es porque en la visión, el sentido de la visión hay algún fallo, algún problema y no podemos ver bien. La conciencia del ojo no ve bien.
되게 왜 되게 미워될 필요. 이세부터. Entonces, cuando nos ponemos las gafas, entonces va a beneficiar a lo que es el sentido del ojo. Y vamos a poder ver bien. Realmente lo que está beneficiando es el órgano del ojo, perdón, el sentido del ojo, no la conciencia del ojo. Es como, por ejemplo, si tenemos dolor de oído o algo nos está pasando en el oído y nos ponemos gotas de medicina, entonces va a beneficiar el sentido del oído, no la conciencia del oído. ¿Está claro? Sí. Entonces, lo que es, o sea, la conciencia del ojo, lo que es el sentido del ojo es la condición de empoderamiento excepcional, se diría. Excepcional, ¿se entiende? O sea, es como lo dijiste. Dijiste una palabra que es, o sea, es como no común. No común. Queriendo decir que solo lo tiene la vista, exclusiva. Exclusiva creo que es la mejor palabra para traducir eso, porque es la que solo tiene el ojo, no lo tiene la oreja, sino el ojo. Exclusiva del ojo. Entonces la conciencia de la vista no oye los sonidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su condición exclusiva es ver las formas físicas, no oír. Exacto. Como la condición de empoderamiento exclusiva es el sentido del ojo, entonces solo puede ver. Es como su condición de empoderamiento, ¿vale? La que le permite ver. Entonces, hay 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, cada sentido tiene su condición de empoderamiento exclusiva. ¿Y de qué dependen estos 5? O sea, estos 5, de la conciencia de la mente. ¿O dónde se apoyan? ¿De qué dependen o dónde se apoyan estos en la conciencia de la mente? Entonces es dependiendo de la conciencia de la mente que todos estos pueden surgir. Si no hay la conciencia de la mente, ninguno estaría allí. Cuando morimos, en el momento de la muerte, primero los que se paran son los 5 sentidos. Y el último es la conciencia de la mente. Esta es cómo funciona, el orden en el que de lo que pasa cuando morimos. Sí, siempre me hago una pregunta. Están los 5 sentidos, bien, sobre todo los invidentes, o todos lo tenemos. Cuando cerramos los ojos, por ejemplo, y caminamos por un pasillo, podemos percibir cuando hay una puerta abierta, cerrada, o cuando el pasillo acaba y llegamos a un espacio abierto. Por ejemplo, yo ahora estoy aquí sentado, cierro los ojos y percibo que está la pared que tiene espacio abierto. Esto los invidentes lo tienen muy desarrollado. Es un sentido que de seguida perciben cuando hay algo. Bien, este factor, ¿en qué mente la ponemos?
porque claro, no es tacto directo, pero sí que el invidente sobre todo lo tiene muy desarrollado, que enseguida percibe un objeto. Esto lo percibe la mente, pero no lo percibe la mente directamente. ¿A través de qué se percibe? Mi matonken denso, di konzo di chik, di konzo zingirawayan, di mi matonne, yang zin di chik chilog la yepe, di zingirawayan. Oni di candes chungirevila. O sea, lo que estás pidiendo es, o sea, cuando no puedes ver y percibes aún claro, todo lo que hay si olemos fuera, es porque olemos, si tocamos porque tocamos, exacto, si entonces, vemos porque vemos. Pero en este caso no tocamos físicamente, pero sí que percibimos una imagen, algo. Vale. Sobre todo los invidentes, esto hay algunos los sentidos están más desarrollados. Están muy pero este sentido, aquel de las 5 mentes, no es el olfato, no es la vista, no es el tacto, no es el gusto. ¿Dónde? Di mi matonken yoreva. Ani konzo di tatum di perna di konzo di chilogla di chikyan tongi marvayan. Inayan konzo sorwa chik legire di mi yepa di zornan chik yore di konzo di zornan yore vayan di mi chik yore konzo hako gire ma changne konzo hako gire oni di wan gagidire di mi marva en este sentido sería la conciencia el sentido de la mente. Es el que percibe esto. Él es el que percibe esto, sin tener lo que tocar. Todos los sentidos se apoyan en el sentido de la mente, dependen del sentido de la mente. Y el sentido de la mente depende de la consciencia de la mente. Esta conciencia de la mente es la que viene de las vidas pasadas. De todas las vidas pasadas, desde un momento sin principio a las vidas futuras. Está en nuestro continuo. Así como cuando morimos todos los demás sentidos mueren, también se paran, el sentido de la mente continúa, la conciencia de la mente continúa. Es la que continúa de una vida a otra. Entonces es la que continúa, o sea, de una vida a otra. Muy bien, ahora los factores mentales. Cualquier cosa que sea mente tiene que tener factores mentales. O sea, todo lo que sea mente, todo lo que sea mente tiene factores mentales. Si son factores mentales, quiere decir que junto con él tiene que haber una mente principal. Y si hay una mente principal, a su alrededor, como asociación similar, están los factores mentales que lo acompañan. Por ejemplo, los 5 siempre presentes. Y como siempre están acompañando a la mente, por eso se llaman los 5 siempre presentes. A ver, en tibetano esto es kun, que quiere decir todos. Jo son los que van. Entonces son todos los que acompañan, los que van con la mente.
Entonces, si hay mente, hay factores mentales. 다디네 세다 신주니부디 나마 숨거레스 ¿La? 나방은수 Vale. Entonces, hay las 5 similitudes o las 5 concurrencias, serían sucesos, son las 5 maneras en que los factores mentales se combinan y se asocian con la mente. ¿Vale? 어디 다 가르 나마가 가르 수스나 다 신나 신야디 개침버렸어 신야디 개침버리 다 하고 그거였어 Si entendemos bien estos 5, está muy bien. O sea, es muy importante que los conozcamos, que los entendamos estos 5. Si uno estudia Lorick, por seguro que tiene que, o sea, la fuerza tiene que entender estos 5. Entonces, como hay los factores mentales, o sea, como la mente va acompañado de los factores mentales y los factores mentales están, entonces tiene que haber estos 5. El primero es la similitud de lo que depende. Luego del atributo, la similitud del atributo. La similitud del objeto. La similitud del tiempo. Y la similitud de la sustancia. Cualquier cosa que dependa de la mente, las asociaciones, los factores mentales también van a depender de él. Cualquier atributo, vale, cualquier cosa que sea un atributo de la mente, no de la mente. Cualquier cosa que la mente se fije como un atributo, también lo va a ser de los factores mentales. Cualquier cosa que sea un objeto para la mente, también lo va a ser para los factores mentales. ¿Qué? Cuando sea que surja la mente, que se produzca la... que surja la mente, también van a surgir los factores mentales. Surgen al mismo tiempo. Al mismo tiempo que surge la mente, surgen los factores mentales. Si por ejemplo, si en un hospital nacen 2 niños al mismo tiempo, entonces se dice que los niños han nacido al mismo tiempo. Pues lo mismo pasa con la mente y sus factores mentales. Surgen al mismo tiempo. Entonces, cualquier sustancia en la que se enfoque la mente también será algo de las mismas, también los factores mentales van a enfocarse en ello. ¿Nos puede poner ejemplos? Pernachik nanronan. Pernachik sonronan. Pernaditsama rereladi. Pernachik la conciencia del ojo que percibe un jarro. Inevi perna kare du ten namika.
미원 메시디 미기시바디 미원 때문에 봐. 때문에 신도 신주다게 미원 때문에. Es como la conciencia del ojo depende del sentido del ojo, ¿verdad? Entonces los ojos, los factores mentales igual, dependerán de lo mismo. O sea que los factores mentales también van a depender de lo mismo, que será el sentido de la vista. ¿Vale? 메시디 분배 남바샤르와 분배 메시디 뭐 통로와 분바 지바르와 지바시도 이 메시 코드죠 신지도 분반 지바르 분배 남바샤르. Entonces la mikpa di mikparbe. Entonces 남바샤르 Namba di kare bomba. 분바메 분지 분바제 메시디게 분배 남바샤르와. 대신도 신주다가래 분배 남바샤르. Bomba shakira di mikshe di bomba di nambar shakira nambar. O sea, entonces cuando la conciencia de la visión mira un jarro, entonces lo que se le va a aparecer es el jarro, ¿verdad? Como un atributo, o sea, como el jarro sería como el atributo. Entonces también se le va a aparecer lo mismo a los factores mentales. Entonces, el del objeto será, o sea, el objeto de la conciencia de la vista es el jarro, ¿verdad? Entonces, el mismo objeto va a ser para los factores mentales. En el momento en que la conciencia de la mente, de la vista, mira el jarro, en aquel mismo momento, mira el jarro, surge la conciencia de la mente, de la vista. En aquel momento también surgen los factores mentales. Mikshe dan semchen? Semchu? Sinju, meshi kodu chu sinju. En el momento, o sea, cuando en el momento en que mira la conciencia de la vista del ojo, mira el jarro, y sus acompañantes y los acompañantes de esta conciencia, los factores mentales, son la misma sustancia. O la misma materia, se puede decir. Todos estos han sido ejemplos. ¿Ha quedado claro? Sí, y este proceso que ha hablado Geshe-la es lo que se produce en todos. O sea, cada vez que miramos algo, así es como funciona. Todos estos tienen que estar presentes. Vemos la conciencia del ojo capta el jarro y automáticamente los factores mentales asociados al continuo mental respecto a ese jarrón también. Exacto. ¿Sí? ¿Sería así? Sí. Sí, la conciencia del ojo que ve el jarro, automáticamente, en aquel momento, automáticamente, cuando surge esta conciencia, automáticamente surgen sus acompañantes, que son los factores mentales. Es así. Di mikshe di vumpalata di senchen di korduchungwe senchung di layang di chikpa di chikpa yang kyegirawaya.
Dirre, con tiwa tiwa mare ine tende la son. Tender be. Tender. Tender. Sí, sí, Geshe-la, bueno, dice que sí, que es así. Cheranga ngata utisona, cheranga meshiga ngaltenda, que meshi khoju sinjudiga ngaltaga. Cuando tú me miras a mí, tu conciencia del ojo me ve a mí y al mismo tiempo los que acompañan a la mente, que son los factores mentales, también tienen como objetivo, me tienen como objetivo a mí, me miran a mí. Meshi tirwa, meshi sunda sinjudiga meshi, mikshibar. Mikshiba di zonserwa, meshirwa, que khoju sinjudiga meshi, jibar. Mikshiba iba jibar. Jibar, miksheba. Mikshiba iba jibar. Mikshe, jibar. Semchum mikshere. Meshir, mikshibar. Dan sem mikshere. Sem meshir simbar. ¿Ani? Mikshiba iba jibar. La conciencia del ojo, dan kordu chungo semchum di. Mikshiba iba jibar. O sea, la conciencia del ojo y sus acompañantes, los factores mentales, también son conciencia del ojo. Son iguales. Entonces, el mes pasado, de las 6 divisiones que hay son los 5 siempre presentes, es el primero, segundo, los 5 factores determinantes, el tercero, 11 factores mentales virtuosos, el cuarto, las 6 aflicciones raíz, el quinto, las 20 aflicciones secundarias y el sexto, 4 factores cambiantes. Entonces, el mes pasado hicimos hasta los 11 hasta los 11 factores mentales virtuosos. Entonces, hoy vamos a explicar las 6 aflicciones raíz. Vamos a empezar desde las 6 aflicciones raíz. Estos son muy importantes. Los otros no dan ningún problema. Este sí que da. Cuando estamos infelices, estos están dentro de las 6 aflicciones raíz. La felicidad entra dentro de este apartado. O sea, la raíz de estas 6 aflicciones raíz es la ignorancia. El hecho de que dependiendo del deseo, surgen las aflicciones. Dependiendo de la ira, surgen las aflicciones. Dependiendo del orgullo, surgen las aflicciones. Dependiendo de la ignorancia, surgen las aflicciones. Dependiendo de la duda, surgen las aflicciones. Y dependiendo de la visión, surgen las aflicciones. Y es por eso que se les llama las 6 aflicciones raíz. Y entonces el quinto, que son las 20 aflicciones secundarias, estas surgen dependiendo de las 6 aflicciones raíz. Por eso se dicen secundarias. Vale, entonces, bueno, y es por eso que se llaman aflicciones también, porque surgen de las mismas 6 aflicciones raíz, pero son secundarias. Mikeo.
El único que es no virtuoso de estos 6 es la ira. La ira siempre va a ser no virtuosa. Porque en el reino de la visión, de la forma y de la no forma, no hay ira. Hay 3 reinos, ¿verdad? El reino del deseo, el reino de la forma y el reino de la no forma. En el reino de la forma y el de la no forma no hay ira. Cuando se dice ira, quiere decir que está en el reino del deseo. Entonces cuando hay deseo, solo hay el deseo en los humanos y en los dioses. En los 6 reinos migratorios, los 6 reinos migratorios, hay 3, las migraciones positivas, sí, buenas, las positivas y las migraciones negativas. Sería, bueno, migraciones inferiores, sí, mejor así, sí. Las migraciones inferiores y las migraciones superiores. Es como las malas y las buenas. En tibetano utilizan la palabra mala y buena, pero es mejor inferior y superior. ¿Y por qué no hay ira en los reinos de forma y sin forma? ¿Lo sabéis? Porque no hay objetos. Mopo yomaresa. No hay objetos. No hay objetos, solo que no tienen objetos para que la conciencia se agarre ahí. Ajá, shelcha yomaresa. Shelcha yomare, mopo yomaresa. ¿Qué hay? Ellos también comen comida, dicen. De la forma y no forma. Los que tienen, o sea, los dioses del reino de la forma y de la no forma no comen carne, ¿no comen? Di kamitsara kong sukme yomareba. Sukme na de mopo yomareba. El hecho de que dice de que sea el reino de la no forma no quiere decir que no hayan formas. Es porque no tienen el deseo, porque no es el reino del deseo. Kamitsara toka mareba. Wani? Di insarre. Kamitsara toka mare. Que no es eso. Es como un narsen. No. 아니 이게 술 깨봐이나 아니 둘로 고구요 말 참아 고구요 말 찍어야 알았어 술 Vale, sukamla, nanchi ina duglo 말해. 고구요 말했어. Duglo 방금 찌게 술 깨잖아. 참아 두 말했어. Di suppoyore, duglo 말해. Dice que, o sea, en el reino de la forma, di sukkam, dice que tienen cuerpos igual que nosotros, pero ellos no necesitan ropa. El hecho de que sea el reino de la no forma no quiere decir que no hay forma. Hay formas. Es el de la forma. Sukmela. Sukamla pumpu yomare. Sumila
Cuando uno dice que no hay forma, no hay agregados. Chiquichila, di Chagi, de Topota, no hay estos conceptos de amigo o enemigo. Cuando tenemos ira, cuando surge la ira dentro de nosotros, generalmente es cuando vemos a una persona como un enemigo o como algo que nos daña. Chi, tak, chila. In chilog la yependi conto di chi nang conti topa dentro yomari. Ellos no tienen los conceptos de fuera y dentro, de dentro y fuera. Entonces, generalmente la ira se produce con un objeto externo, como pues puede ser un enemigo. Entonces, ellos no tienen esto. Solo está en el reino del deseo, en nuestro reino, estos conceptos. Entonces, en el reino de la forma y la no forma, excepto de la ira, están todos los demás. El deseo, el orgullo, la ignorancia, la duda y la visión. Luego entonces, pues ya de estas 6 aflicciones raíz, el peor es la ignorancia. ¿Por qué? Porque a través de la ignorancia es cuando surgen todas las demás aflicciones. Entonces es ¿por qué? Porque la ignorancia es lo que nos priva de ver la verdad, es el no conocimiento. El no conocer nos priva de ver lo que tendríamos que conocer. Hay 2 tipos de ignorancia. Entonces uno es el que no entiende la causa y el efecto. Y la que no entiende la esencia de las cosas, la verdad de las cosas. Entonces el que no conoce la esencia de las cosas es el que no entiende la falta de existencia inherente en todas las cosas. La vacuidad. Y es la misma ignorancia, esta es la misma ignorancia que está en los 12 vínculos. Y es debido a esta ignorancia que acumulamos virtudes y no virtudes, karma. Y esta es la que también se refiere en los 12 vínculos.
tiene ya la chuni que tome tambo mariba con cuinena, ni bando chi lesa. Tiene tú, se tiene ya la chuni de mariba tuares. Cualquier hora de mariba tuares. Entonces, o sea, al no entender, mariba la de que mariba en gozo. Ya la chuni. Entonces, esta ignorancia que está en los 12 vínculos es la que, entonces, a partir de aquí es cuando empiezan todos, es como la base. Entonces empieza pues, el resto de los vínculos. Entonces, sí. Erradicamos por completo esta ignorancia de estos 12 vínculos, entonces todo el resto, o sea, nos podemos liberar de este ciclo de existencia. Entonces, Tachompa di Sangye Chikparave. Chanchu Papa. Entonces, del Hinayama, el que hablábamos ayer, el conquistador, o sea, es conquistador del enemigo, ¿vale? O sea, en tibetano es así, o sea, el que conquista el enemigo. Entonces, cuando el que ha conseguido este grado, di Maripadi Yomare. Entonces, no tiene esta ignorancia. Al haber conseguido este grado de realización, ya no está dentro de los 12 vínculos. Entonces, al realizar la vacuidad, la sabiduría que realiza la vacuidad, entonces automáticamente se erradica esta ignorancia. O sea, esta ignorancia de Maripati Sheraki. Entonces esta sabiduría es la que erradica cuando nosotros decimos yo, esta creencia en este yo, esta sabiduría erradica esta creencia que es el yo, que está en los 12 vínculos. Entonces es este yo que dice mi coche, mi casa, este yo. Este que dice yo necesito esto, yo necesito lo otro. Esta creencia tan fuerte en este yo que necesito. El que debido a esto, a esta fuerza como interna que dice yo, acumulamos tantas acciones no virtuosas. No virtuosas y virtuosas, acumulamos las dos. Entonces, ¿qué es esta ignorancia? Esta ignorancia es justo este sentimiento que dice yo, esta fuerza interna que dice yo. Entonces, es esto lo que nos hace acumular estas virtudes, o sea, estas acciones virtuosas o no virtuosas. Esto es la ignorancia, dependiendo de esta ignorancia. Y dependiendo también de esta ignorancia, pues nos surge el deseo, nos surge el apego
hacia las cosas externas. Y aquí es cuando pues, surgen envidias, orgullo, ira, etc. Entonces, pues debido a esta ignorancia, pues nos surge este orgullo. Y luego entonces debido a esta ignorancia también es cuando nos surgen dudas sobre las causas y sus efectos. Entonces, pero en este caso, esta duda que está aquí en las 6 emociones aflictivas, raíz, es la que... la duda de las emociones aflictivas. La duda, sí, de las emociones aflictivas. Entonces, en el Loric hay estas 7 divisiones que en una de ellas es la duda, ¿a que sí? No se refiere a esta duda. Esta duda no es aflictiva. Pero la duda de aquí, de las 6 aflicciones raíz, sí que lo es. La duda es la misma. La duda es la misma, pero la de aquí es aflictiva. La de allí no lo es. Entonces, la duda que tiene, que es de Loric, de estas 7 divisiones, tiene 3 divisiones, que es la duda que se inclina hacia el hecho, la duda que no se inclina hacia el hecho, y la duda por igual. Pero esta duda de aquí es aflictiva. Esta es la duda que tiene dudas sobre las causas y sus efectos, o sea, el resultado de las causas y condiciones. O las acciones y sus resultados. ¿Vale? Es como después, o sea, es cuando, por ejemplo, hacemos una cosa que sería la causa, entonces pensamos, en la mente piensa, bueno, esto realmente tendrá un resultado, como dicen, o no, que no generamos una duda de si va a haber un resultado realmente. Luego, la vida pasada está o no está. Generamos duda de si realmente había una vida pasada o no. Las 3 joyas están o no están. ¿Son verdaderas o no son verdaderas? Esto se llama duda aflictiva. Y esta es la que se tiene que erradicar, esta duda. En cambio, la duda que está en las 7 divisiones del Loric, aquella no se tiene que erradicar. Todas estas emociones aflictivas raíz se tienen que erradicar. Cuando uno ha alcanzado el estado de lunaria, aquí él ha abandonado esta duda.
년대 파바톤에 대종기 뻥으리 태진 파바톤이 이 뻥을 el área del camino inferior del Hinayana lo ha abandonado y el área del camino superior, Mahayana, también lo ha abandonado. 어디 뻥을 제가 통남다 내도 그지 대종기 그 뒤뻥을은 통남 도나 토가 있나 거기 놈한테 뻥을 Cuando uno ha alcanzado el camino de la visión, allí es cuando se erradica esta duda. Luego entonces hay 5 visiones. Hay 5 visiones. Tawa Nyempa la pirve. Tawa Nyempanga la pirve. Sí. Tarta. Lokta. Hay 5 visiones incorrectas, que es la visión de la colección transitoria, la visión que se agarra a extremos filosóficos, la visión incorrecta y la que sostiene una visión como suprema, y la última que sostiene una disciplina o un ritual como norma de ser suprema. Norma de ser suprema. Estas 5 visiones están en la sabiduría aflictiva. Vale, entonces estas Tawadi, Dishera Binken, Shira Mainken. Relapsar sonta. Entonces, estas 5 visiones, erróneas, ¿cómo se pueden erradicar? Pues con la sabiduría que realiza el vacío de existencia inherente. Estas visiones son muy extensas. Entonces vamos a dejarlo aquí y ya pues en un futuro podremos quizá hablar más de ellas. Página 100, agradecimiento de la